Hola y bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy cumplimos 6 meses en Facebook y YouTube. Hemos logrado alcanzar un total de 26 conferencias sobre sociología con expertos en sistemas sociales, redes, teorías del actor red y especialistas en complejidad social. Hoy también tenemos una sesión excepcional con el estimado doctor Tomás Peters, profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Tomás es sociólogo. Su tesis fue guiada por el profesor Aldo Mascareño, uno de los especialistas en América Latina, uno de los mayores especialistas en América Latina de la teoría de sistemas. Y Tomás también es doctor en estudios culturales por la Birkbeck College de la Universidad de Londres. Sus áreas de investigación son sociología del arte y la cultura, e historia y teoría de las políticas culturales. Acaba Tomás de publicar su nuevo libro, Sociología del Arte y de las Políticas Culturales, por editorial Metales Pesados, apenas el año pasado, y que puede localizarse muy fácilmente en Amazon a través de un ebook que llega inmediatamente. Al minuto que lo compras, llega en 30 segundos. Ahora, la exposición que nos presenta el doctor Peters tiene como tema un trayecto inevitable, función y diferenciación del sistema del arte. Personalmente me emociona escuchar este tema por dos razones principales. La primera, porque nunca he escuchado una conferencia sobre el sistema del arte desde la teoría de sistemas. Y la segunda, porque el expositor es nuestro gran especialista en el arte en América Latina. Muy agradecidos de que haya aceptado la invitación del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Le cedo la palabra a nuestro muy estimado profesor Tomás Peters. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias también por la presentación muy generosa. Siempre uno agradece la invitación de los colegas mexicanos y las colegas mexicanas, porque yo siento que no solo nos une preguntas comunes, no solo hay problemas comunes, sino que también hay una afinidad, una sensibilidad, yo creo que una amistad común con México, desde aquí de Chile, que es algo que a mí me encanta y siempre me alegra el corazón. Así que estoy muy contento de estar contigo, Carlos, y también con la posibilidad de poder discutir estos temas que son tan apasionantes, que para mí han significado gran parte de mi línea de investigación, al menos en los últimos 10 años. Como tú bien dijiste, lo que voy a presentar hoy es el capítulo 1 de este libro que tú mencionaste, que se llama Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Libro que se inicia, ¿sí?, con la lectura lumaniana sobre el mundo, el sistema del arte. ¿Sí? Es decir, yo parto discutiendo por qué Luhmann, desde la sociología, es fundamental de invitar cuando uno discute el mundo del arte. Y lo hago principalmente porque la sociología de Luhmann me ha ayudado mucho a comprender cómo es que hoy en día llegamos a describir lo que entendemos por un sistema artístico. Y la gracia de la teoría luhmanniana es que él siempre, en todos los sistemas que fue investigando, fue estudiando desde los inicios del mismo. Lo hizo lo mismo con la política, con la economía, con el derecho, con la ciencia, y uno de sus grandes libros dedicó a el mundo del arte. Libro que me imagino que muchos de los colegas que nos están viendo hoy han revisado o han tenido en sus bibliotecas o dado vuelta por ahí, que se llama el famoso libro El arte de la sociedad. Hay un capítulo dentro de este libro, que es el capítulo 4, que se llama La función del arte y su proceso de diferenciación, que a mí me ha servido muchísimo para poder comprender y estudiar la lectura que hace Luhmann sobre el sistema artístico. Este libro, ¿sí?, como ustedes pueden imaginar, tiene una complejidad, tiene una discusión, una reflexividad
aplicada al mundo del arte con todo el andamiaje teórico que Luhmann ha desarrollado, ¿no? Es mucho más compleja la lectura que hace Luhmann sobre el mundo del arte, ¿no? Yo me concentro en una en específico, me he especializado en una específico, que es comprender cómo ha sido la evolución, la creación, el paso a paso de lo que hoy en día conocemos por sistema artístico. Entonces, lo que yo hoy día voy a presentar, Carlos, y a todas y todos los colegas que están aquí hoy día presentes, es discutir precisamente cómo Luhmann fue explicando este proceso. Y yo parto este capítulo, ¿sí?, con una cita que hace Luhmann en su System Theory der Gesellschaft. Pues, tú lo puedes pronunciar bien, que es en la última edición del libro de Luhmann, ¿no?, que se publicó en el año 2017, donde él despliega, ¿sí?, una síntesis teórica sobre la constitución del sistema moderno, ¿no? Y él dice que para entender la sociedad moderna, si tuviéramos que ponernos de acuerdo como una comunidad, ¿no?, en un símbolo que la caracterizara, no sería posiblemente el círculo, ¿no? No sería posiblemente la cruz, no sería una línea, ¿no?, sino que para describir la sociedad moderna, dice Luhmann, se podría describir por una vertiginosa curva exponencial. Se parte así, Luhmann, ¿no? Es muy linda esa explicación, ¿no? Que para ponernos de acuerdo de cómo podemos explicar la sociedad moderna con un símbolo, no podría ser la cruz, no es el círculo, sino que una vertiginosa curva exponencial. ¿Y una curva exponencial de qué? Evidentemente, y todos lo sabemos aquí, de complejidad. A diferencia de las cruces y de los círculos, donde hay puntos de encuentro, donde hay elementos de intersección, una curva en ascenso posee la cualidad de ser un destino incierto, ¿sí? No hay una dirección clara, ¿no? Solo sabemos, dice Luhmann, de que es un aumento de complejidad. Puede ser, o sea, continua, discontinua, pero la complejidad siempre se observa en esta línea evolutiva, ¿no? Entonces, el aumento progresivo de la complejidad es el elemento fundamental para entender todo sistema, lo sabemos. Pero en el mundo del arte, en el sistema artístico, lo que conocemos como sistema artístico es también, y se observa muy claramente, cómo el proceso de complejización se observa al interior de lo que conocemos por obra de arte. Entonces, para comprender la conformación del sistema artístico, se requiere elaborar una revisión teórica de ese proceso. Es decir, para poder comprender lo que en el contexto contemporáneo comprendemos como sistema artístico, es decir, museos, galerías de arte, cine, teatro, editoriales, salas de danza, cualquier elemento que hoy en día conocemos como artístico, se gestó gracias a decisiones históricas que permitieron la elaboración de una comunicación propia. Y una comunicación propia sabemos que opera bajo su propia complejidad. Entonces, si el arte posee una función propia en la modernidad, ha sido gracias a una dinámica gestada históricamente. Y para comprender ese proceso, ¿no?, uno puede buscar cómo Luhmann fue explicando un poco el proceso de la construcción de la sociedad moderna. Y muchos de nosotros sabemos de que él se basa en 4 grandes clasificaciones evolutivas. Fíjense bien, Luhmann, para explicar el proceso de la modernidad, explica o utiliza 4 grandes momentos de clasificación evolutiva, que lo hace en su gran libro La Sociedad de la Sociedad, en las páginas 485 para adelante, si alguien quiere revisarlo. Y él dice que la primera parte de la sociedad es la sociedad segmentaria, luego la sociedad de centro-periferia, luego las sociedades estratificadas y finalmente la sociedad moderna funcionalmente diferenciada. En estos 4 grandes procesos evolutivos de la sociedad sirven entonces para explicar las transformaciones que también experimentó el arte. Y es en el arte de la sociedad donde Luhmann justamente utiliza estas 4 grandes clasificaciones para el mundo del arte, ¿no? Y donde él utiliza 3 grandes fases específicas que se pueden remitir a estas 4 grandes formas de diferenciación, que es, uno, el arte simbólico, luego
cercano ya a las sociedades centro-periferia, estratificadas, el arte como signo, y ya en la sociedad moderna, funcionalmente diferenciada, el arte moderno. Es en estos tres tipos de artes que van constituyendo el sistema artístico, es lo que yo quiero trabajar hoy día. Quiero explicar, quiero describir cómo el arte simbólico, como el arte como signo y luego como el arte moderno, que está en paralelo con los procesos de clasificación evolutiva de la sociedad, se va observando el mundo del arte. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿sí?, voy a mostrar algunas presentaciones que he preparado para hoy. Estoy compartiendo, espero que se vea. Se ve bien, ¿no? Carlos, ¿se escucha? Sí, perfectamente, Tomás. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre entonces en las sociedades segmentarias? ¿Qué es lo que estamos viendo en las sociedades primitivas, en los primeros vestigios de la humanidad? ¿Sí? Lo que vemos, sí, en las sociedades primitivas es que estas sociedades que son basales de la historia, ¿no?, o de la prehistoria, se entendían en ese momento histórico por la igualdad de parentescos, así también por las lógicas de caza y de recolección, ¿no? Son, describe Luhmann, los clanes, los primeros tribus, son los primeros grupos humanos que no solo construyeron herramientas y utensilios para la sobrevivencia, sino también establecieron lógicas comunicativas con lo divino a través de figuras o a través de objetos, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, aquí a la Virgen de Willendorf, ¿no?, un objeto clásico de la antropología que va demostrando un poco la capacidad femenina de la reproducción, y que un objeto como este, ¿sí?, no era sino la representación de una diosa, ¿sí?, que se manifestaba en la tierra, ¿no? Dice Luhmann, ¿no?, que estos objetos, estas figuras divinas, no eran una representación, sino que eran ellas mismas la representante en la tierra de la diosa, ¿no? Y Luhmann dice, ¿sí?, que este tipo de objetos pueden ser descritos como un arte simbólico, ¿no?, ya que permitían hacer, esta es la gracia del juego de Luhmann, ¿no?, hacer presente lo inaccesible, hacer presente lo desconocido, lo inobservable dentro de lo accesible. Es decir, el arte simbólico, que corresponde a la sociedad primitiva, a las sociedades segmentarias, a los primeros tipos de sociedad, este tipo de objetos, lo que hacían como función era hacer presente lo inaccesible. Era, dice Luhmann, una unidad indistinguible entre lo accesible y lo inaccesible, ¿sí? Es decir, el arte simbólico, dice Luhmann, se comprende por su cualidad divina. Pero el observador primitivo, y esta es la gracia que va diciendo Luhmann, el observador primitivo no ve un objeto en sí, sino la constatación del poder sobrenatural que se manifiesta en él. Es decir, la gracia que va señalando Luhmann es que estos primeros objetos no eran una representación de, sino que eran ellos mismos la figura religiosa, eran ellos mismos Dios, ¿no? Eran indistinguibles entre sí, sino que ellos mismos hacían accesible lo inaccesible, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con la danza. En las sociedades segmentarias, como muchos de nosotros sabemos, ¿no?, la danza servía para controlar la naturaleza o directamente intervenirla, ¿no?, por ejemplo, pidiendo a los dioses alimentos o lluvia, ¿no? Los movimientos corporales y rítmicos en la música o en la danza que se ejecutaban en los ritos primitivos tenían como un objetivo ordenar el cosmos y asegurar así la propia existencia, ¿no? Y algo parecido a lo que Mircea Eliade comprendía por la hierofanía, ¿sí? Es decir, cómo se evidenciaba a través de un objeto como este una irrupción de lo sagrado en lo profano. El objeto, la figura o el rito corporal que se gestaba en estas sociedades segmentarias hacía posible entonces una comunicación con los dioses.
Lo interesante, dice Luhmann al respecto, es que estos objetos, ¿no?, que para nosotros hoy en día son objetos, pero para el contemporáneo primitivo no era un objeto, insisto en esto, sino que era la figura de Dios mismo, tenía una cualidad muy particular, dice Luhmann, y era que el origen de esto no era un pasado remoto. Dice Luhmann, no es algo que sea identificable en un tiempo preciso en el tiempo, sino que era un presente que debía actualizarse continuamente. Luhmann dice de que el observador de este objeto no identificaba que esto fue hecho por su abuelo, o que fue hecho por su bisabuelo, o por algún otro ser humano, sino que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, porque es Dios mismo el que está ahí representado, ¿no? Es decir, ahí reflejado. Entonces, dice Luhmann, la gracia de esta primera forma es que no podía existir una génesis ni una fecha de elaboración. Luhmann señala que la representación de lo divino no se trataba en ese tiempo histórico de un simulacro, sino de una puesta real, concreta, de lo no representable. Y la gracia, dice Luhmann, era que la mayor función de un objeto como este era permitir el orden del mundo. Y evidentemente, va a decir Luhmann, la destrucción de ese objeto figura significaba un daño irreparable para el tiempo, espacio, vivencia. Y por ende, su cuidado, su protección era fundamental. Entonces, gracias a que la cosa visible permitía ver lo invisible, las sociedades segmentarias lograron establecer coordenadas de sentido cada vez más complejas y en base a lógicas crecientes de certeza. Sin embargo, y para decir Luhmann, con el proceso evolutivo a través de los siglos, a través de todo lo que se va vivenciando en el proceso de la sociedad, los grupos familiares nómades y segmentarios van a dar paso a clanes cada vez más grandes, cada vez más sofisticados, dando paso entonces a cruces e intercambios indeterminados con otros objetos divinos. Es decir, en la medida en que los grupos familiares nómades, en la medida en que los clanes empiezan a crecer en número y en complejidad y se empiezan a vincular con otros grupos humanos, entonces se empieza a hacer la pregunta, ¿y cómo ustedes también tienen otro dios? ¿O ustedes tienen otra diosa? ¿O ustedes tienen otro objeto que también ustedes consideran común? Si fuera Dios. Entonces, si se empiezan a evidenciar, a vincular entre otros grupos humanos con otros clanes, entonces con los siglos, va a decir Luhmann, va a ser imposible frenar el cruce y la interacción de divinidades y de otros objetos reverenciales. Lo que va a ponerse en evidencia, entonces, va a decir Luhmann, es que la complejización de los vínculos de estos objetos va entonces a ir generando, ¿sí?, una pregunta fundamental en la evolución de la sociedad moderna. Y es que si estos objetos o estas figuras inanimadas que supuestamente acogían lo divino, ¿sí?, pueden efectivamente sustentar por mucho tiempo esa condición divina. Con el pasar de los tiempos, va a decir Luhmann, el arte simbólico entonces va a deber, o va a tener, perdón, que reconocer su mayor debilidad. Es decir, de que no puede transferir efectivamente lo invisible realmente a lo visible. Luhmann va a decir de que con el intercambio, con la complejización social, y como van a haber tantos dioses, tantos objetos disponibles, y uno podría suponer, ¿no?, que si uno votaba, uno caía, se destruía, uno veía el mundo y no ocurría nada, entonces ahí uno decía, aparentemente o plausiblemente, estos objetos no pueden transferir lo invisible, lo inaccesible, realmente en lo visible, realmente en lo observable. Entonces, va a decir Luhmann, este tipo de arte, este tipo de objeto no podía ser divino en su plenitud,
sino solo representarlo. Entonces, lo que va a ocurrir en la evolución humana, de aquí voy cambiando otra imagen, lo que va a ocurrir, va a decir Luhmann, en la evolución, es de que debido a la constitución material, la arcilla, las piedras, las maderas nobles, las piedras preciosas, ¿no? El arte simbólico, entonces, va a contraerse, va a ir avanzando, llamémoslo así, a circunstancias, a acontecimientos, a referentes, a comunicaciones de este mundo, del mundo terrenal, pagano, y va entonces a perder la referencia directa a lo divino y va a aumentar las posibilidades de representación. ¿Sí? Es decir, va a decir Luhmann, cuando el símbolo, el arte simbólico, empieza a develarse efectivamente como un arte simbólico, es decir, de que solo es una representación, entonces va a surgir la pregunta incómoda si esto es o no un simulacro. Es decir, la pregunta que va a surgir ¿es esta la correcta representación de aquello que desconocemos? ¿Cómo y dónde reconocemos e identificamos lo real de lo irreal? ¿Cuál es el engaño, si lo hay? Luhmann va a decir de que en la medida en que la sociedad va evolucionando, entonces la referencia a lo simbólico va a ir aumentando y se va a hacer evidente entonces de que el arte simbólico va a tener en sí mismo el germen de su propia autodisolución. Y se van a ampliar entonces, va a decir Luhmann, las posibilidades de representación. Y por ejemplo, ya el ser humano va a poder crear con sus propias manos nuevas formas de representación que no están constreñidas a lo que históricamente se había considerado como lo divino. ¿Qué es lo que va a producirse entonces en la evolución histórica? Es que con la evolución social y urbana va a surgir formas de representación, nuevas complejizaciones, van a ejercerse entonces nuevas formas de representación y de exposición de lo que antes se consideraba como algo divino. Luhmann va a decir, ¿sí?, de que ya no va a existir algo que delimite con claridad lo falso de lo cierto, sino que se va a empezar a producir con la evolución de la historia, con la evolución de la sociedad, se va a empezar a producir algo que es conocido, algo que es identificable desde y por las escrituras o por lo cotidiano. En otros términos, lo que va a decir Luhmann es que con el crecimiento exponencial de los relatos que van a producirse en la sociedad, por las experiencias cotidianas, por los referentes divinos, por los relatos divinos históricos, la sociedad va a poner en conciencia esta condición y va entonces a decir de que ninguna obra, ningún ejercicio representacional es lo divino, sino que es simplemente una representación que puede, valga la redundancia, representarse. Y es así, por ejemplo, cuando en Grecia, en Roma, los teatros van a empezar a adquirir una cualidad, una complejidad propia. Es decir, ¿sí?, se van a empezar a ampliar las posibilidades de crear obras que tengan formas correctas y formas incorrectas o falsas de representación. Es decir, con la creación de un momento determinado, con la creación de un escenario, con la creación de públicos, con la creación de actores o actrices, con la posibilidad de producir música, con la posibilidad de poder ir elevando y redactando y creando nuevos episodios históricos, es que entonces el arte va a experimentar nuevas formas, nuevas ideas para expresar, para musicalizar, para dibujar, para narrar lo descrito por la propia sociedad. Es decir, lo que se va a observar en la sociedad de centro y periferia es que todo va a poder ser representado de una manera nueva, inédita, desbordada de los constreñimientos religiosos de la sociedad primitiva. Y podemos ver, por ejemplo, las representaciones de la Venus. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, la representación de Jesús, ¿no? Uno de los elementos fundamentales que tiene, por ejemplo, la complejización del arte occidental nuestro es de que
se va a producir desde el surgimiento del cristianismo, desde el siglo V para adelante, la posibilidad de poder representar a un Jesús de una forma inédita, de una forma inimaginable, ¿no? Como lo conocemos aquí en el mundo occidental, un Jesús rubio, de ojos azules, guapo, etcétera, ¿no? Esas formas de apertura representacionales no son, sino, diría Luhmann, formas de ampliación de la complejización de las representaciones. Y eso van a ser indicadores, van a ser elementos que van a ir mostrando el hecho de que el arte entonces va a cumplir una función en la sociedad. Y la función que va a cumplir ya no es como las sociedades segmentarias de traer en presencia lo religioso, sino que representar, describir y experimentar con ellos, ¿no? Con la evolución de la sociedad, ¿no? Con la evolución de la historia de la sociedad, se empieza entonces a hacer más manifiesta la sociedad estratificada, ¿no? Es decir, las sociedades estratificadas, donde la coordinación social va a estar sustentada por el orden de las clases sociales, en base a la nobleza y el pueblo, etcétera, lo que se va a producir, va a decir Luhmann, es que ya es imposible reforzar o resguardar el arte simbólico. Ya es necesario, va a decir Luhmann, modificar el concepto y trasladarlo hacia una nueva fórmula conceptual. Y va a decir Luhmann que con el advenimiento del cristianismo y posteriormente la Edad Media, el arte va a vivir un cambio paulatino desde un arte simbólico a el arte como signo. Luhmann comprende la señalización signo como, fíjense bien cómo lo dice Luhmann, como algo no presente, pero existente. Es decir, la experiencia artística se abre a lo no actual. Repito la figura porque esto me parece muy importante. Si ya hemos explicado que el arte simbólico era hacer presente lo inaccesible, lo inobservable, lo divino en la tierra, con el arte como signo, va a decir Luhmann, es que se va a señalizar entonces de que el arte como signo es algo no presente, pero que existió, que estuvo presente realmente en la historia. Es decir, la experiencia artística se va a abrir a lo no actual, a lo no el presente, sino que va a mirar a la historia, va a ver hacia su contexto, hasta sobre la historia de los procesos y va a utilizar esto como recursos representacionales. Carlos, ¿ahora estamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo perfecto, Tomás. Súper bien, ok. Entonces el arte va a lograr, va a decir Luhmann, procesar esquemas cada vez más avanzados de referencia y por ende va a comprender la posibilidad de considerar la historia y el mundo natural como algo digno de ser retratado artísticamente. Fíjense en esto, ¿no? Esto me parece muy importante. Como ya se amplían cada vez más las referencias posibles, entonces no solo se puede considerar la historia, lo que ha ocurrido en la historia, va a decir Luhmann, sino que también el mundo natural, el mundo cotidiano, lo que estamos observando en el presente, va a decir Luhmann, se va a convertir como algo digno, como algo legítimo de ser retratado artísticamente. Y como vemos, por ejemplo, y esto es un elemento fundamental en la historia, es que el cristianismo va a coordinar gran parte de estas formas y los límites posibles que el arte va a establecer, ¿no? Luhmann dice algo muy importante, dice que en el mundo, en Grecia, ¿no?, fue el momento donde esta posibilidad de ampliación de las formas representacionales vive una experiencia de complejización acelerada, pero con la Edad Media, con el cristianismo y la hegemonía del cristianismo, y sobre todo con el constreñimiento que el cristianismo va a hacer de las representaciones posibles, es que se va a producir una suerte de estabilización, entre comillas, de lo que es posible de ser representado. Aquí vemos, por ejemplo, en el año 1100, donde lo que el arte cristiano empieza a elaborar no son sino representaciones de Jesús,
representaciones de los santos, va a ser en el siglo XIII reflejo de los santos de la historia, va a utilizar el arte, la literatura, la música, todos los elementos van a tener conciencia como tales en la medida en que sirven como un refuerzo, como una plataforma para la religión, para el cristianismo. Y vemos que en gran parte de la literatura, gran parte de las referentes, ¿sí? Lo que se observa es que la tematización que se hace en el sistema artístico es básicamente relatos cristianos, relatos de la Biblia, ¿no? Relatos que hacen sentido al observador de ese momento histórico. Pero sabemos, eso Luhmann dice, sabemos que la persona que ve este cuadro sabe que Jesús no está ahí, sabe que Dios no está ahí, sino que es una representación, ¿no? Eso evidentemente es una complejización, va a decir Luhmann, pero, pero la gracia es que durante la Edad Media la tematización de los contenidos es claramente dominado por la religión. Por ende, no se puede hablar de un proceso de diferenciación, sabemos, ¿no? Sino que todavía hay una desdiferenciación profunda de la religión en lo que hoy en día conocemos por sistema artístico. Y los temas son comúnmente religiosos y vinculados a, ¿no? Hasta que, ¿sí? Hasta que empezamos ya a aterrizar al principio del Renacimiento, ¿no? O a fines de la Edad Media. Va a decir Luhmann que el arte va a ampliar entonces sus posibilidades de representación tanto irónicas como críticas, ¿no? Y el Bosco, o Jerónimo Bosch, también conocido, es uno de los autores, uno de los pintores, uno de los creadores importantes en este registro histórico, ¿no? Porque va a empezar él mismo, ¿sí? A combinar, a experimentar, a utilizar los relatos bíblicos, pero a jugar con ellos con una mayor complejidad representacional, ¿no? Los famosos trípticos del Bosco, ¿no? No solo son clásicos, trípticos morales, ¿no? De la época, es decir, el paraíso, el presente y la deriva que lleva a la sociedad hacia el infierno, sino que como vemos y muchos conocemos, es la experimentación con las imágenes, con los animales, con las experiencias pecadoras, ¿no? Que se van observando dentro de sus cuadros. Lo interesante de este tipo de trabajos, como los del Bosco, es que durante el medioevo, o finales del medioevo, va a decir Luhmann, el registro artístico va a experimentar aperturas notables. Las representaciones, por ejemplo, sobre el Apocalipsis durante la final de la Edad Media, ¿sí? Van a ir aportando en esa dirección. Las obras del Bosco, la experimentación de estos artistas que se van a ir observando en la sociedad, van a permitir entonces aperturas notables, ¿no? Y se van a empezar a ejercer, por ejemplo, formas fundamentales y claras de cómo no solo se representa un elemento narrativo, sino que también al interior de la pintura, va a decir Luhmann, al interior de los cuadros, al interior del ejercicio representacional, también se van a ir observando ganancias de autonomía y de complejización. Por ejemplo, en este famoso cuadro de Paolo Uccello, La batalla de San Romano, de 1435, uno observa algo que es fundamental y que es clave en esta dirección. Y es que si uno observa en él, uno no, más allá de representar como muy buen arte como signo, ¿no? Algo que ya existió, un relato histórico que realmente es narrable, ¿no? Es que si ustedes observan en la parte inferior del cuadro, con las lanzas que están ahí, se empiezan a observar los primeros ejercicios del uso de la perspectiva, ¿sí? Es decir, el uso que nosotros hacemos con las líneas de fuga que hacemos en los colegios, uno va observando cómo uno va tendiendo hacia comprender de que la representación no es solo un ejercicio bifrontal, sino que también puede hacer un ejercicio tridimensional, ¿no? Es decir, utilizar el fondo, la línea de fuga, también como un recurso representacional al interior de la pintura. En este cuadro de Paolo Uccello, uno ve, por ejemplo, que el soldado caído ahí en el piso, si uno lo levanta dentro del cuadro, uno queda en evidencia de que la proporción, el ejercicio de la proporcionalidad es erróneo, no está bien aplicado, no está bien ejecutado,
no está bien logrado como este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, las figuras planas y lineales, la carencia de proporcionalidad, por ejemplo, se va a ver entonces aumentada en complejidad en la medida que se va avanzando en la experimentación visual, ¿no? Y vamos a llegar ya al Renacimiento como tal, con Piero della Francesca y gran parte de los pintores del Renacimiento, donde ya el reconocimiento de la línea de fuga, de la perspectiva, va a ser un recurso, un insumo representacional que aun cuando la tematización sigue siendo religiosa, la experimentación dentro del cuadro va a ir alcanzando mayores esquemas de representación. Entonces vamos a ir observando, voy a decir Luhmann, mayores niveles de complejidad representacional y de reconocimiento. Lo interesante que va a ocurrir con el Renacimiento y con el mercado, y esto Luhmann lo refleja muy bien en el libro El arte de la sociedad, es que es justamente el mercado del arte el que va a ejercer un nuevo impulso de complejización en el fenómeno de la diferenciación del sistema artístico. Y lo va a hacer, por ejemplo, en un cuadro como este, en un famoso cuadro como este, que es de Botticelli, La adoración de los Reyes Magos. ¿Qué es lo interesante de este cuadro? Es que un primer impulso, ¿sí?, de diferenciación funcional, como les decía, se logró a través del patronazgo de alto rango, ¿no? Pero sin embargo, va a decir Luhmann, la gracia que va a ir observándose en el proceso evolutivo no es solo que uno puede observar en este cuadro a la dinastía, ¿sí?, que contribuyó a financiar el cuadro, sino que la gracia, ¿sí?, es que lo que se viene observando en la obra de Botticelli es justamente de que es el mismo, es el creador, el pintor, en este caso Botticelli, quien va a ir alcanzando él un valor por su cualidad manual, técnica de pintar un cuadro como este. Es decir, un logro de un avance evolutivo fundamental, va a ser Luhmann, es que el valor de la obra no va a ser solo, como históricamente lo era, el uso del azul ultramar, que se hace para destacar a las figuras más importantes del cuadro, en este caso a María, y en el lado derecho a los financistas de este cuadro, que en esa época era un elemento fundamental, ¿no? Y que de hecho esto lo trabaja muy bien a Michel Baxandall, ¿sí?, en su famoso libro Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Cuando, cuando el uso del gramaje del azul ultramar y del oro empieza a perder valor por el tiempo que el maestro, que la habilidad del artista empieza a ser utilizado en el cuadro, cuando eso empieza a lograr valor en vez de la pintura, del gramaje en sí, eso va a ser Luhmann, va a producir un cambio fundamental en la complejización de lo que hoy en día entendemos por sistema artístico. Es decir, no solo la habilidad del artista va a alcanzar un elemento histórico fundamental, sino que también el esfuerzo reflexivo que se va a producir con este gesto que Botticelli hace de no solo pintarse el área interior del cuadro, sino también mirarnos a nosotros, ¿no?, y decirnos, aquí estoy yo, este soy yo soy el creador, yo soy el que con mi mano, ¿sí?, he hecho esto. Ese gesto, para ser Luhmann, va a permitir un refuerzo reflexivo que en el transcurso del tiempo va a ser clave para la composición del sistema artístico y también de reflexiones teóricas como la estética. La gracia, entonces, es que este tipo de cuadros del 1500, ¿no?, del Renacimiento, es que se va a pasar, va a decir Luhmann, de una opulencia demostrada hacia una habilidad y virtuosismo del artista. Es decir, este autorreconocimiento del artista, ¿sí?, va a permitir entonces la inclusión de la figura de creador al interior del cuadro y por ende, va a decir Luhmann, va a ser la capacidad de ingreso en la obra de arte en la capacidad subjetiva del artista. Carlos, ¿cómo vamos?
¿Bien? Allá. Fíjense bien esto, lo que dice Luhmann, ¿no? Que me parece muy importante. La capacidad subjetiva del artista va a ingresar entonces al interior de la pintura y se van entonces a producir formas artificiales e insólitas al interior del cuadro. Y poco a poco entonces se van a producir o se van a dar cabida a nuevos órdenes emergentes de realidad. Fíjense esta frase que es muy importante en Luhmann, que con el ingreso de formas artificiales e insólitas de representación, dadas gracias por la subjetividad del artista, se van a dar cabida entonces a nuevos órdenes emergentes de realidad. Y eso va a ser evidente, por ejemplo, en el futuro, con grabados o obras como las de Durero, ¿no? En Melancolía, ¿no? Donde ya la ilustración, donde ya la religión va a ir perdiendo peso y la ciencia, la física, las nuevas leyes, la administración de la vida moderna ya va a alcanzar entonces una condición total en la sociedad, ¿no? Y que va a gatillar la complejización del sistema artístico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos claramente cómo en el fondo del cuadro la luz ya se va haciendo presente y se va perdiendo este tiempo oscuro conocido como Edad Media y se va a dar paso a la ilustración. La gracia de esto va a producir, entre otras cosas, va a decir Luhmann, es que se van a producir entonces a soluciones, ¿sí? Que ya no necesariamente van a hacer referencia a elementos religiosos, no van a hacer referencias a elementos pasados como batallas o grandes triunfos militares, sino que la gracia va a ser Luhmann, que se va observando en el transcurso de la historia, es que pintores como Rembrandt no solo van a utilizar técnicas, así como Da Vinci, técnicas específicas, sino que también los temas que se pueden tratar al interior del mundo del arte van a ser completamente desligados de la historia relevante de pintar, sino que el recurso naturaleza puede ser efectivamente ingresado al mundo artístico. Esto, por ejemplo, de Rembrandt, ¿no? Es muy importante, porque muchas veces la gente dice como, oh, qué aburrido pintar un cuadro de un paisaje. Pero Luhmann va a decir algo muy significativo, va a decir, el hecho de que la sociedad haya considerado un paisaje como una tematización posible es un indicador concreto del aumento de la complejización de las formas representacionales. El pintar un paisaje, el pintar, por ejemplo, una lección de anatomía de Dr. Tulp, que es muy importante para la ciencia, sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, pintar, bueno, esto ya va a ser algo muy significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, pintar un rostro completamente prescindible, como en La joven de la perla de Vermeer, ¿no? Pintar un retrato, ya no de un rey, ya no de una reina, no de una familia noble o religiosa, sino que pintar un cuadro de alguien completamente prescindible para la historia, va a decir Luhmann, esto es claramente el ingreso de mayores niveles de complejización representacional. Y eso es, va a decir Luhmann, un logro significativo en el aumento progresivo de esta vertiginosa curva de complejización. ¿Qué decir con la Menina de Velázquez? Ya ustedes la conocen, ustedes ya, me imagino, lo tienen ahí, pero fíjense que en 1700, o sea, en 1600, perdón, ya esta complejización del cuadro de Velázquez ya es evidentemente evidencia de que estamos en presencia de la diferenciación de la distanciamiento de lo que conocemos hoy en día por sistema artístico con respecto a otros referentes de la religión o del mercado, ¿no? También la política, ¿no? Va a ingresar fundamentalmente en este fenómeno. Pero ¿qué es lo interesante de este contexto, ¿no? Es de que durante el siglo XVIII, XVII, ¿no? El arte entonces va a experimentar un nuevo impulso de autonomización. Y es evidentemente la revolución industrial y la autorreflexión teórica del arte, así como también su condición exhibitiva pública en museos y galerías, va a alcanzar entonces un nuevo estándar funcional. Y cuando ya ingresamos de pleno
en la sociedad moderna, va a ser Luhmann, es que el arte va a tener que adaptarse a la complejización de la sociedad europea y norteamericana principalmente, y reformular su referencia al mundo, reformular su referencia al entorno, al mundo, a través de instituciones específicas definidas para el operar artístico. Es decir, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, los museos, las escuelas de arte, las galerías, los espacios reflexivos como tales, van a permitir entonces ser plataformas de apoyo para la complejización de los espacios que hoy en día conocemos como propios del mundo del arte o del sistema artístico. ¿Qué es lo que vamos a ir observando entonces, como para ir avanzando y ir terminando un poco, Carlos, para comenzar la conversación o el diálogo, ¿no? ¿Sí? Es que con el surgimiento de la teoría del arte, con el surgimiento de la teoría, con el surgimiento de tematizaciones y cada vez mayor de complejización, es que se va a producir entonces operaciones internas en el arte, ¿no? Que no solo van a representar paisajes, ¿no? No solo ejercicios teóricos y pintores como Courbet van a hacer un rol fundamental en la complejización de este fenómeno, ¿no? Sino que vamos a ir observando cómo ya a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, va a ser Luhmann, lo que se va a observar en el proceso de la evolución de la modernidad como tal, es que se va con claridad a manifestar el surgimiento de un sistema que se conoce como arte, que ningún otro sistema hace. Es decir, estamos en presencia de lo que Luhmann va a llamar una clausura operativa del sistema artístico propia del sistema, y que ningún otro sistema va a repetir esa función. Es decir, va a decir Luhmann, van a existir operaciones internas que no solo delimitan las funciones y operaciones del sistema, sino que también lo que no le pertenece al sistema. Y lo interesante de este proceso es lo que va a ocurrir, y esto aquí es donde se enfoca Luhmann, al interior de la obra misma. Luhmann va a empezar a observar, y esto lo vamos a evidenciar en un famoso artículo que él escribe, ¿sí? En un momento de su investigación, que es el famoso artículo El arte como mundo. No sé si ustedes lo conocen o algunos de ustedes lo trabajaban, pero se llama El arte como mundo, que fue traducido por un profesor chileno en este libro de Niklas Luhmann, de la teoría de los sistemas sociales 2, publicado por la Universidad Iberoamericana y una universidad en Chile, se llama la Universidad de los Lagos. En este libro hay un texto que se llama El arte como mundo, donde Luhmann va con claridad a trabajar esta tesis sobre la operación interna al interior de la obra misma. Y lo va a señalar gracias al surgimiento de pinturas como esta, como de Duchamp, ¿no? Famoso, que vamos a trabajar cerrando un poco ese tipo de lógica. Pero que la gracia, va a decir Luhmann, es que la obra va a empezar a perder cualquier referencia al mundo. La obra ya va a incorporar dentro de su propia complejidad un nuevo mundo, un arte como mundo, donde al interior de la obra misma se van a producir referencias internas que van a permitir entonces la producción de una obra que se comprende como autopoética, que es en su propia complejidad interna donde se van a producir entonces formas que son comprendidas como artísticas. Luhmann va a decir, ¿no?, que el artista es una máquina de producción de casualidades, perdón. La obra de arte, ¿no?, va a proponer propias complejidades internas que se van a producir sobre sí mismas. Y que ya voy avanzando para ir cerrando un poco, Carlos, para ya diciendo de que las obras, ¿no?, como la de Roberto Mata y muchas otras expresionistas, como la de Pollock, ¿no?, que ya no tienen ninguna referencia, ¿no?, al mundo histórico, sino que son ellas mismas las que van a logrando un mundo en su interior, van a ser reflejo puro de lo que hoy en día entendemos por tensiones gestadas propias del mundo del arte. Es decir, Luhmann, lo que él llama un arte como mundo,
es que la obra y el artista van negociando provocaciones y respuestas, problemas visuales, escriturales, representacionales, que la obra en su interior va a ir alcanzando como una complejidad interna indeterminada y que va a lograr entonces una obra que produce sus elementos, sus estructuras y que ya van permitiendo entonces la manifestación pura de lo que hoy en día entendemos por sistema artístico. ¿Sí? Lo interesante de este fenómeno, que estoy terminando, es que este tipo de obras, ¿sí?, como las de Pollock, van a ir otorgando esta complejidad a llegar a esto. ¿Sí? Y esto no es sino ya el elemento más puro de que estamos en presencia de una comunicación autopoética propia del mundo del arte. Porque va a decir, en este fenómeno, va a decir Luhmann, donde ya el arte ha alcanzado tal nivel de teorización, tal nivel de reflexividad, tal nivel de autorreferencia artística, que va a ser manifiesto de que para poder entrar a comprender el mundo del arte hay que tener sus reglas, su complejidad, su autopoiesis propia. Y eso no es sino manifestación entonces, con esto termino, de que el arte ya se comprende como tal gracias a este proceso evolutivo que hemos venido describiendo. Esto es, si no evidencia empírica, de un proceso de complejización que partimos desde un arte simbólico hacia un arte como mundo, que lo que hace no es sino comprender el proceso a través de una lógica autopoética y funcionalmente diferenciada. Entonces, yo lo dejo hasta aquí, Carlos, para no alargar la conversación, la situación. Pero lo que a mí me parece muy importante y muy interesante de esto es que en el libro yo termino. No escucho, Carlos. Excelente exposición. Wow, impresionante. Una pregunta, Tomás. Evidentemente los ejemplos que nos has puesto corresponden a la pintura. Igual Luhmann habla de la literatura, del teatro, de otras artes, con este mismo sentido de la complejidad que tiene. Bueno, eso es una excelente pregunta, Carlos, porque una de las lógicas que trabaja Luhmann es que dice que uno no puede, si bien hay diferencias en cada una de los dominios artísticos, llamémoslo así, él dice que todas las formas de representación cumplen este mismo principio. Es decir, que tanto la literatura, la música, el teatro, tienen, con diferencias más y menos, el mismo proceder histórico. Con la pintura es más fácil, entre comillas, ¿no? Pero con la música también. Con la música también es muy fácil cómo llegamos después al final con John Cage, donde el silencio es un ejercicio puro, ¿no? Donde ya la música contemporánea, por ejemplo, es manifestación del arte como mundo, como le hablábamos con las pinturas de Pollock, ¿no? Donde ya la tematización del mundo del arte ya es completamente en su propia autorreferencialidad. El teatro también tiene este mismo fenómeno, la literatura también. Luhmann, de hecho, cuando habla de su libro, en su libro, dice que él no hace diferencias basales con las distintas formas artísticas, ¿no? Yo me he especializado en artes visuales y por esa razón utilizo como indicadores, utilizo pintura, ¿no? Pero uno perfectamente puede hacer lo mismo con la música, ¿sí? Lo mismo lo puede hacer con la poesía, ¿no? La poesía medieval o con la escritura cuando empieza a surgir. Y también con el teatro, ¿sí? La gracia que dice Luhmann es que uno tiene que comprender las distinciones que las propias obras van elaborando en este proceso evolutivo. Son las mismas obras, ¿no? Por eso algo que me parece muy importante a mí de Luhmann es que Luhmann ve más allá, todos sabemos aquí, la gente que trabaja teoría de sistemas, que más allá de los individuos y más allá de los agentes, que es Bourdieu, la sociología de Luhmann es muy importante porque se fija en la obra. La obra, la comunicación que se produce en la obra, es lo que permite entonces la reflexión sobre el sistema artístico.
A diferencia de Bourdieu, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, la obra no le interesa. La obra es un elemento que está presente, pero que solo sirve como un elemento de distinción. En cambio, a Howard Baker u otros artistas, ¿no? La obra tiene menor valor. Sin embargo, Luhmann, ¿no? Luhmann logra alcanzar en la obra, comprender cómo en ella se va produciendo este proceso de diferenciación. Y eso es lo que me parece también muy valorable, muy importante en su ejercicio teórico. Fíjate que hay mucho parecido con la manera en que Luhmann hace el estudio del dinero, también como un proceso evolutivo, o el poder, o el mismo derecho, o incluso la educación. Es decir, son los mismos referentes, es decir, este proceso evolutivo, ¿cómo es que se va desarrollando hasta llegar a adquirir códigos, a adquirir programas, a adquirir elementos generales de un sistema social? Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí, Pues sí hay yo muchos en realidad, agradecimientos, perdón. sí, no, perdona, Carlos. Lo que pasa es que yo, ah, como tú sabes mejor que yo, me imagino que la gente que nos está escuchando, y que le agradezco que hayan escuchado esta conversación, saben que la teoría de Luhmann tiene una amplitud conceptual analítica que es enorme, ¿no? Yo me concentro en un aspecto específico que me ayuda a explicar cómo es que la sociedad va produciendo lo que hoy en día llegamos hasta el sistema artístico, ¿no? ¿Sí? Y de ahí para adelante se amplían otras formas analíticas como la de Bourdieu, Habermas, Howard Baker, etc. Pero lo interesante que tiene Luhmann, ¿no? Es que, como tú bien dices, con la educación, con el dinero, con el derecho, es que yo no los veo conservador, ¿no? Tú sabes que mucha gente considera a Luhmann como un conservador. Yo no lo considero así, sino que considero que es una sociología que permite poder comprender desde las bases de la humanidad cómo la sociedad fue produciendo comunicaciones que se pueden autopoéticamente diferenciadas y que permiten poder comprender teóricamente la sociedad. Y esa ganancia teórica yo encuentro que es muy importante y que yo efectivamente, yo no soy especialista en Luhmann en todo lo que él ha trabajado sobre arte, ¿no? Pero este fenómeno de la evolución me ha servido mucho para poder explicar a mi estudiante o en general a los distintos agentes del mundo del arte, es que siempre lo que conocemos por representación ha sido un elemento fundamental en la sociedad. El arte, lo que comprendemos hoy en día por arte, ha estado presente siempre en la sociedad. Y ese elemento ha sido siempre un elemento clave para la autodescripción, autorreflexividad de la sociedad. Y por eso el arte es tan importante. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues es un gran gusto que ahora formes parte de la planta académica del doctorado y la maestría en gestión cultural en nuestra Universidad de Guadalajara, en el sistema de universidad virtual. Es un gran gusto. Digo, eso dice mucho de la universidad, dice mucho de ti, por supuesto, que a nivel internacional estés haciendo redes de trabajo docente, de investigación. Claro, me parece muy, muy importante estas actividades que realizas. Eh, Brevemente te quería comentar, hace unos 10 años fui invitado por Conaculta, el Consejo Nacional de Cultura de aquí del país, a recorrer el país apoyando a políticas culturales de aquel entonces. Y bueno, pues uno como metodólogo, uno generando proyectos, que como sociólogo todos hacemos eso, me encontraba mucho que en las políticas culturales, los procesos de interacción, los procesos cercanos con las personas con las que había que trabajar propuestas, había que trabajar modelos, había que discutir, analizar, estaban muy presentes. Y recuerdo mucho que el sistema de interacciones de Luhmann era muy interesante para trabajar esos procesos. En tu experiencia, ¿qué has recuperado de estos sistemas de interacción? Los programas, los valores, las personas, estos elementos consustanciales, no a nivel del sistema societal global ni del sistema organizacional, pero sí a nivel del sistema de interacciones cara a cara, cuando trabajas con personas con los que vas a generar proyectos. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto?
Bueno, es una excelente pregunta, Carlos, porque efectivamente uno de los elementos que yo abordo en el libro es cómo el sistema artístico va evolucionando a tener un acoplamiento estructural, llamémoslo así, con la política. Y lo hace a través de esta vinculación que se conoce como políticas culturales. Es decir, el acoplamiento que el mundo del arte hace con la... que comúnmente lo que uno habla es que la política desdiferencia, ¿no?, al sistema artístico, ¿no?, utilizándolo. Pero este acoplamiento, como se observa, es a través de las políticas culturales. Entonces, cuando uno aborda ese fenómeno, cuando uno, lo que tú me hablas de las interacciones y todo, uh, es muy, muy interesante observar cómo los distintos actores, los distintos elementos que están ahí involucrados, van produciendo temas y programas que configuran descripciones que a veces pueden sonar como, o que van oscilando entre distintas memorias de la sociedad. Es decir, el concepto de cultura que yo he visto, y eso es un elemento que yo también estoy trabajando, tú conoces mejor el concepto de cultura en Luhmann, es muy distinto al concepto que se utiliza en otros elementos, en otros registros teóricos. Entonces, una de las cosas que yo siempre discuto, o que veo con los actores, con los agentes, es cómo estos comunican el concepto de cultura. Y yo siempre voy como discutiendo con ellos de cómo la memoria de los sistemas, que es el concepto del humaniano, ¿sí?, como la memoria de los sistemas permiten actualizaciones para la toma de decisiones en políticas culturales, ¿sí? Y cuando se señala ese tipo de conversaciones con los agentes, con los actores que están involucrados, sobre que una política cultural no es sino un ejercicio también de comunicaciones que intentan definir discursos y planes y programas, ahí yo les digo, bueno, aquí estamos en presencia entonces también de elementos que van construyendo modelos de sociedad, modelos de sociedad. ¿Mm? Entonces, uh, yo encuentro que este tipo de discusiones o de lecturas de Luhmann, ¿no?, frente a este tipo de mundo está completamente en pañales, completamente es desconocido esta forma de leer. Funciona mucho más, y esto lo creo así, ¿no?, funciona mucho más a Bourdieu en el mundo de las políticas culturales, o en el mundo del análisis de las políticas culturales, mucho más que Luhmann, ¿no? Porque efectivamente lo que uno observa es que cuando se define una política cultural, cuando se define un plan de acción del Estado frente a, lo que estamos en presencia son finalmente lógicas de poder que intentan decidir en un conjunto de la sociedad las formas que ésta debe comportarse, ¿no?, o la forma en que ésta debe organizarse socialmente. Y ahí Bourdieu funciona mucho mejor, ¿no? Pero una lectura de Luhmann, de cómo se configuran las formas de comunicación al interior de, es una tarea pendiente, yo creo que muy clave de hacer, y para serte sincero, ¿no?, yo tampoco la he incorporado en mi plan de investigación, pero que yo creo que efectivamente puede ser una vía analítica, teórica, que amplía las preguntas incómodas hacia el mundo de las políticas culturales. Muchas gracias, Tomás. Oye, hay muchos agradecimientos. Cristiana Alegría, que si podría, por favor, regalarle el nombre del libro al que hace mención, por favor. Oscar Julián López, te agradece. Carolina Ramos, igual. Muy interesante la ponencia. Y hay una pregunta. ¿Nos puede compartir datos del libro? Llegué un poco tarde, perdón. Ha sido súper enriquecedor lo que he escuchado. Mira, de los 3 libros que yo hablé, el principal es el mío, ¿no?, que yo aquí, que el capítulo 1, insisto, presenta todo lo que hablé hoy con mayor claridad, con mayor elemento, y que cierra con la reflexión de un investigador que a mí me parece muy interesante, que es voy a la pregunta, ¿no? de, que es de Willem Schinkel. Algún día ahí lo pueden buscar. Willem Schinkel, quien trabaja bastante
la idea de Luhmann en el mundo del arte, ¿no? Este es mi libro número 1. Pero este es la Biblia de Luhmann sobre el sistema del arte. Yo conozco algunos colegas que han trabajado más bien distintos puntos de vista de esto, ¿no? Pero yo me especialicé, y es lo que he presentado ahora, el capítulo 4, que es la función del arte y su proceso de diferenciación. ¿Sí? El capítulo 4, que se lo quieren leer para la gente. Y aquí se van entendiendo, ¿sí? Como este proceso evolutivo y cómo yo le hacía referencia a esta idea de esta vertiginosa curva exponencial de complejización. Eso está aquí, en ese capítulo, ¿no? Y el otro libro que es este, de Mikkel Luhmann, Teoría de los Sistemas Sociales, 2 artículos, que es un libro relativamente inédito, no es fácil de acceder a él, yo no lo he encontrado mucho. El primer texto es El arte como mundo, Weltkunst. No sé si se verá bien ahí. ¿Sí? Y también dentro de este mismo libro está el famoso texto de Luhmann sobre la cultura, ¿sí? Que se llama La cultura como concepto histórico. En este libro está ese texto, que es un texto muy importante en la teoría de Luhmann, ¿no? Que es la cultura como concepto histórico, donde aborda también la idea de memoria, el sistema, etc. Estos son principalmente los 2 libros que yo he trabajado más sobre la sociología del arte de Luhmann, ¿no? Y que me parecen que son los elementos clave si cualquier persona que esté interesada en el trabajo de Luhmann debería entrar para comprender el fenómeno. De hecho, son pocos los latinoamericanos que han abordado esto, ¿no? Desde Luhmann. Sí, hay gente que yo he leído, gente de México que ha trabajado de Luhmann en el mundo del arte, pero que a mí me parece que este proceso de diferenciación uh, es muy poético también al mismo tiempo, ¿no? Es poético y cómo la teoría se entrelaza con la historia, se entrelaza con las obras y cómo se va teorizando el fenómeno de constitución del sistema artístico con la sociedad moderna. Tomás, pues ha sido muy, muy interesante tu exposición. Me dejas con mucha tarea a revisar. Ahora que ya estés en el sistema de universidad virtual, va a ser un gusto escucharte también desde ahí. Y bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la brillante y clarificadora exposición del doctor Peters, con las muy lúcidas observaciones que se han expuesto. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, y por supuesto cada uno de los miembros del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, agradece a nuestro estimado doctor Thomas Peters su extraordinaria y valiosísima conferencia. Muchas gracias, Tomás. Carlos, el agradecido soy yo de corazón. Encuentro que están haciendo un trabajo increíble, impresionante y fundamental para que la teoría de sistemas sea considerada en su complejidad, en su magnitud y sobre todo en su relevancia teórico-política también en la sociedad contemporánea, que es muy importante. Así que te agradezco mucho, Carlos, agradezco a la gente que escuchó, que vio esta presentación y quedo siempre dispuesto a tus futuros proyectos, muy contento de estar vinculado con ustedes y estoy seguro que se van a crear nuevos proyectos en conjunto. Así que un abrazo grande desde Chile. Realmente, Tomás.